Gracias, Analía Pedra García, por estar acá. En este caso la vamos a entrevistar para el ciclo Teatro Presente por su obra Fedra. Eh, y la primera pregunta que digamos, me parece que tengo que hacerte es, ¿cómo es que vos conformaste la dramaturgia de Fedra, retomando, digamos, en algunos puntos el mito, digo, y de qué otras, digamos, recreaciones de ese mito te nutriste para poder armarlo? Y además porque es una obra que le da una vuelta de tuerca al mito mismo. Sí, bueno, mira, yo me llamo Fedra, entonces ya medio por destino, hace mucho que en algún momento tenía como pendiente que quería dirigir Fedra en algún momento, ¿no? Em, entonces empecé a hacer como una investigación de leer, de tratar de inspirarme de las distintas Fedras, tanto la de Racine, el Hipólito de Eurípides, Fedra de Séneca, y había algunos, bueno, la de Unamuno, y empecé a ver qué me resonaba o por dónde quería ir mi escritura, ¿no? También animarme a escribir, ¿no? Tenía ganas de... Entonces empecé a barajar ahí unas posibilidades. Primero la había concebido como que fueran un actor y una actriz y que la voz de todos los personajes pasaran por ellos dos. Pero al momento de la escritura me empezaba a resultar como un poco forzado el procedimiento, como que a veces las ideas es muy linda, pero después a la hora de hacerlo no funcionaba, no funcionaba, y todo lo que me surgía, tanto desde la imagen, que la primera imagen que tuve yo era que Fedra se terminaba riendo y digo, ¿y esto qué tiene que ver? Pero la dejé ahí flotando, ¿no? Como que había algo de esa imagen que y reaparecía, que después le encontré un sentido, ¿no? Pero la imagen disparadora fue esa, que dije, ¿y esto qué es? Rarísimo. Eh, y en vez de negarla, la dejé ahí como en suspenso. Dije, bueno, en algún momento quizás se ríe. Eh, y después, bueno, fue todo un proceso de escritura y todo lo que me aparecía era más la forma de la subjetiva de Fedra, ¿no? Entonces dije, bueno, si toda la escritura, o lo que a mí se me ocurre en este momento, me empieza a demandar que sea solo para una actriz, bueno, que sea para una actriz, ¿no? Y deseché esa idea que me gustaba más desde un lugar racional, intelectual, hay las vueltas y las es atravesada por las voces de este personaje y él y ella, ¿no? Como que era una cosa mucho más intelectual y no desde la necesidad creativa, me parece. Me gustaba más la idea que después escribirlo. Eh, y después algunos, sí, entonces todas estas lecturas que fui haciendo, empezaba a tomar cierta distancia y esto me interesa, por ejemplo, de la de Séneca, me interesaba esta cuestión que también está en Unamuno, de que Hipólito es como medio un salvaje que anda por las montañas, que anda a caballo, esa cuestión de la relación de Hipólito con la naturaleza, y que es hijo de una amazona, ese lado más salvaje, y le encontré como la contraposición con Teseo, que es como más del poder económico, este, como estableciendo a cada uno de los personajes algunos rasgos, ¿no? Y después armé como cierta estructura de lo que me parecía que tenían que ser como la organización de las escenas, y después fui como completando los casilleros, ¿viste? A partir de ese mapa total, empezar a escribir algunas partes. También vi la película que actúa Melina Mercury, y de esa, por ejemplo, en esa película, Hipólito le corresponde a Fedra, ¿no? Ah, Eh, ok. entonces, ahí me parecía que, y a mí me hacía sentido de que es más corrosivo para mí que
que realmente una mujer más grande esté enamorada de un joven y que el joven también se enamore de ella, ¿no? Em, porque la de Eurípides, por ejemplo, Fedra es casi un chivo expiatorio, ¿viste? Es como, bueno, por venganza de esta diosa, ella se enamora de Hipólito, Hipólito no le corresponde, es como todos los males juntos, porque lo delata, todo injustamente, es todo mal, ¿no? Y se ahorca, pero lo acusa. Eh, entonces de cada una era como empezar a ver qué tomo y qué giro, qué le cambio, ¿no? Como estos juegos de pensar desde el hoy eh, qué me parecía que era interesante para ritualizar. Yo veía que en muchas de las reescrituras que hubo siempre aparece como la condena hacia el personaje, ¿no? Y yo al revés, quería reivindicar ese erotismo, ese deseo de Fedra. Por eso también de título le puse Yo Fedra, porque es Fedra pero corrida, ¿no? Y está más en primer plano toda la subjetiva de ella, de cómo ella ve a Teseo, cómo lo ve a Hipólito y lo que le pasa con estos dos hombres que están ahí como esos dos polos, ¿no? Y qué eligió en un momento de su vida y qué elige hoy. Por eso también el giro del final, es como que después de toda la Claro. escritura, eso fue lo último que escribí, dije, ahora me hace sentido este final de la obra. Sí, parece ser prácticamente un tratado sobre el deseo y a su vez un tratado sobre el deseo que habilita el deseo en la mujer, ¿no? Porque en algún punto no perdonarla en las otras obras, digamos, o sea, entiendo que en todas no hay una correspondencia, es algo en la Sí, película que vos mencionas, digamos, pero si no después nunca encontrás una correspondencia. Entonces, es habilitar que la mujer también desea, que la mujer, nada, esto que vos mismo estás diciendo, ¿no? Que la mujer mayor también puede sentirse atraída por, digo, hay como varios puntos que estás habilitando que no se habilitan desde lo tradicional, ¿no? Una mujer mayor sintiéndose atraída por un joven es sí. muchísimo más cuestionable, digamos, desde las estructuras clásicas que viceversa, ¿no? O sea, viceversa está totalmente Claro, habilitado, ¿no? Es como, bueno, sí, en, sí, sí. Y el prejuicio, y eso lo hablábamos también con Ingrid Pelicori, ¿no? Del prejuicio de la diferencia de edad. Estamos en siglo XXI y persiste. sí, Hay como un manto de duda, tanto si un hombre más grande está enamorado de una mujer más joven, sí, o, y más todavía, ya en extremo, nosotros, si una mujer más grande está en pareja con un hombre mucho más joven, ¿no? Como que empiezan a aparecer o que está por interés, o por dinero, o porque no sé, que le vio. Y yo creo que esos prejuicios todavía persisten, ¿no? Y también poner en escena a una mujer más grande, deseante, deseosa, en estado con su erotismo a flor de piel, ¿no? Y eso no que esté fuera de escena, sino que esté puesto en escena. Por eso a mí me gusta trabajar con Ingrid porque ella lo explotó y lo juega, ¿no? En vez de, no, que esto no aparezca y que esté en una elipsis, por ejemplo. No, no, al revés. Jugarlo y jugarlo al extremo, ¿no? Y yo lo que también jugué en la obra un poco es que tanto Fedra como Hipólito llegan a ese encuentro, a diferencia de la película, casi porque hubo una barrera que se rompió a través del humor, del ridículo, ¿no? Que sin esa situación ridícula nunca hubieran estado juntos, ¿no? También por esta cosa de hasta los propios prejuicios, ¿no? Que gracias a esa zona
de atravesar ese ridículo, recién ahí pueden encontrarse. Tanto él puede verla a ella como ella verlo a él, ¿no? Y habilitarse otra zona. Eso, eso sí lo quería, y de hecho, bueno, me surgió esa escena que estaba medio dormitando y dije, no, es la lechuga, y me puse a escribir a las 3 de la mañana esa escena, como a veces también no solamente los prejuicios sociales, sino también los propios, ¿no? Entonces, que para poder atravesar esa barrera, hubo que pasar barreras personales también. Sí, desde ya. Em, Te quería preguntar, en relación a eso, me parece que a lo largo de la obra habilitas el humor en el marco de esa historia, y la otra cuestión es que traes esa historia al presente, en tanto que dentro del texto aparecen elementos de la actualidad, digamos, hay incluso, digamos, cuestiones digamos, si no recuerdo mal, ahí corregime, Fedra, el tema de el automóvil ingresando, digamos, o sea, ¿por qué decidiste traerlo a la actualidad? O sea, no dejarlo, digamos, en el periodo Claro, del mira, a mito. mí me interesaba, sí, primero porque las imágenes que me aparecían tenían más relación con algo más actual, ¿no? Eso por un lado. Pero aún siendo actual, como este imaginario de que hay un auto, también quería ambiguar algo del tiempo en el que sucede, ¿no? Por el vestuario, el dispositivo escenográfico que es muy abstracto y el vestuario no podés definir época. No. No, no quería que se anclara, viste, como, bueno, Fedra en los 60, Fedra en los 80, Fedra en el clásico, ¿no? En Grecia. Sino esa zona en que no podés determinar que es todas las épocas y ninguna, ¿no? Esa zona más de esa subjetiva de ella que atraviesa los tiempos. Por eso también este desdoblamiento que hace, es tanto Corifeo, pero también es Fedra, Sí. eh, de habilitar que esto atraviesa distintos tiempos. Entonces casi que puedo proyectar distintas épocas en este mismo dispositivo, ¿no? Como desde la expectación. Por eso lo del auto medio que parece que sorprende. Y yo decía, bueno, no hay nada tampoco que ancle en que es en Grecia, ¿no? Porque el No. vestuario, no, nada ancla en época. Sin embargo, viste cómo desde la mirada ya queremos anclarlo a un momento determinado. Eh, y eso me pareció que quería poner en juego eso, ¿no? Sí, a mí me parecía interesante porque, digamos, al menos en la lectura que hice, consideraba que habilitabas posible esa historia en el presente, y que entonces, por estar en el presente, también está justificado, en última instancia, ese giro que das Claro, en el final. sí, Que si la dejabas, digamos, por ahí enmarcada en otros periodos, ya, digamos, ahí no, seguramente ese final no hubiese sido tan verosímil como sí, en la actualidad. sí, totalmente. Sí, sí. Eh, y ahí te quería preguntar, digamos, si vos estás atravesada, digamos, por lecturas de género, de teorías feministas, o, digamos, si tenés algún tipo de militancia y demás, porque la vuelta de tuerca es muy potente y, digamos, creo que está vinculada con una perspectiva que va más para ese lado, pero bueno, no sé si es una lectura Sí, personal por ahí. sí, mira, última, yo estoy haciendo mi tesis doctoral sobre Angelina Pagano, que fue la primera directora en Buenos Aires, que en el 29 estrena Las Descentradas, y además ella trabajó mucho con las sufragistas, con Alicia Moro de Justo, con todo un grupo ahí de mujeres feministas, eh, y obviamente
por ese trabajo empecé a leer otros materiales teóricos sobre feminismo, ¿no? Y también algunos a escribir, en otros tomar más distancia, y personalmente a mí me pasa, ¿no? Después cada quien hace la obra que quiere, pero a mí a veces, y en eso me gusta mucho Elsa Drukarov, su enfoque sobre todo el feminismo, que a veces está bien para un momento como la denuncia, pero a veces ya se persiste como en la victimización de la mujer, ¿no? Como que es víctima y entonces para denunciar que es víctima de algo, casi que las obras replican eso, ¿no? Claro. Entonces hay una mujer que es golpeada en escena y le pegan y la maltratan. Y a mí eso me produce al revés, como cierto distanciamiento. Eh, y no fue buscado. Se ve que algo de todo eso decantó en la escritura, porque no es que me puse en manipulador, al revés, cada vez que quería manipular y llevar para un lado, así medio obsesiva, eh, medio que no funcionaba, ¿no? Como que la propia escritura me lo repelía. Y este giro era al revés, me parecía que lo más feminista es reivindicar eso, ¿no? Exactamente. Reivindicar el deseo, la risa, lo, el poder de que tenemos como mujeres, ¿no? Que ahí nadie se puede meter, digamos, más que seguir reiterando, víctima del patriarcado, ¿no? Darle un Claro. giro hacia otro lado como un poder positivo, ¿no? De un poder hacer, más que reafirmar ese otro aspecto que está presente. Pero me parece que la mejor respuesta que podemos dar a eso es hacer otra cosa, llevarlo hacia otro lado y transformarlo, Y claramente desde mi obra, ¿no? es que sí, es ir hacia la acción y no mantenerse en lo pasivo, que en definitiva sería, digamos, Claro, sí. la Y esta lógica. Fedra hace de todo, digamos, ¿no? Como es también la que deschaba, porque bueno, no quiero adelantar cosas como del Sí, argumento o de los cambios, ¿no? Pero se hace cargo de todas las situaciones. exactamente. Sí, sí, yo por eso me mantengo un poco acotada con los datos, pero sí, efectivamente, va por todo, digamos. Eh, lo que quería preguntarte en relación a la puesta en escena, que un poco me estuviste comentando sobre la escenografía y demás, y un poco la propuesta, ¿no? De quedar sin un registro temporal específico, pero me interesaba en particular cómo, digamos, cómo fue dirigirla a Ingrid. Sí, bueno, yo con ella ya trabajé en Greek, ya nos conocíamos hace casi 10 años que estrenamos también una versión contemporánea del Edipo, el texto de Berkov, y después también trabajé en un espectáculo pequeño con poemas que me habían convocado en el Teatro Nacional Cervantes, entonces ya la conozco, ¿no? Y eso ya fue un punto de partida como muy alto porque tenemos un código en común de trabajo sobre todo. Ingrid es, además de tener un instrumento privilegiado y que lo cultiva y sigue todo el tiempo perfeccionándose, eh, a mí me parecía que para esta obra yo requería una actriz que fuera arrojada, jugada, que no tuviera prejuicios personales, ¿no? Para enfocar este proyecto. Y, y además la ensayamos en 2 meses todos los días. A mí siempre me funciona ese tipo de esquema de trabajo. Estoy durante mucho tiempo haciendo como trabajo interno con la obra, leyendo, escribiendo, reescribiendo, pero después con Ingrid fueron 2 meses, 100% todos los días, además de ensayar un montón, después escribirnos, mandarnos audio. Ella también hubo cosas que reescribimos juntas porque, no sé, también desde la escritura vos imaginás algo y después resulta muy literario y para decirlo para la actriz es incómodo. Y a mí lo que me fascina de ella, además de este código en común, que
todo lo que propones germina, crece, es que fuimos probando y ella además tiene la capacidad de todo lo que le propones lo prueba. No, entonces pudimos probar mucho y ahí también poder, obviamente que es una actriz además que el primer día de ensayo ya sabe todo el texto, entonces podés trabajar realmente, ¿entendés? Porque si no, casi que no podés dirigir ni probar nada porque estaría con la atención puesta en Aprender aprender el ella. texto. Y eso fue, para mí fue muy placentero y hasta las propuestas que traía yo estaba como, sí, sí, me emocionaba ya de verla, de escucharla. Eh, entonces fue un trabajo que me parece que eh, trabajamos muy bien en dupla intensa, obsesivamente las dos, pero también porque tenemos mucho trabajo compartido juntas y hay un código de trabajo, ¿no? Y además que probamos, bueno, vayamos por el contraste, ¿qué pasa si lo probamos así, asá? Plantear esas dos líneas de actuación porque es muy difícil, además de encarnar todo lo que tiene que hacer, además tiene que desdoblarse en Claro. Corifeo y está en una escena súper álgida, pasar a ser Corifeo, que está como más distanciada, y después volver a entrar en otra que está todavía más arriba Más arriba. todavía, ¿no? Entonces, eso me parece que es como de una exigencia también de actoral y de entrega y de, bueno, todo lo que ella despliega en escena. Entonces, por eso también la propuesta tan abstracta, porque donde yo quise poner en la puesta el foco es en la actuación, ¿no? Después en la cuestión lumínica sí, que trabajé con que el espacio, que está un poco en el texto, de que sea grande o sea chica según cómo ella se siente. Entonces Claro. la casa se ensancha, más general, se siente totalmente comprimida, la luz se achica, eh, y bueno, y ella es una actriz descomunal, y para mí fue un privilegio poder trabajar de nuevo con ella, ¿no? Sí, es fascinante el manejo que tiene de las emociones, esto que decís, cómo maneja el cambio. Cuando está oficiando de corifeo, cuando pasa a ser Fedra, la verdad que es fascinante. Y lo que tiene también de interesante es cómo logra realmente mantener el vínculo con los otros personajes que efectivamente aparecen, ¿no? Con Hipólito, cuando después llega Teseo, digo, cómo ella logra ahí conformar la emocionalidad de las escenas, más allá de que no haya efectivamente un partener en el escenario. Digo, Claro. eso me pareció un hallazgo. Bueno, también le he visto trabajar y bueno, claramente sabía que iba a encontrarme una obra de calidad, pero realmente es un manejo increíble, ¿no? Te quería preguntar cómo, digamos, qué pasó con la recepción, qué llegada está teniendo, si hay algunos comentarios al respecto que digamos que pudieron recuperar de ahí, de los espectadores o de Mira, las espectadoras. nosotros cuando, esto quería retomar algo que dijiste vos recién, esto de construirlo a Teseo y a Hipólito, y hay algo también en la apuesta que al estar tan despojado, hicimos también todo un trabajo de construir las referencias también, ¿no? De cómo construir a Hipólito, cómo construirlo a Teseo, hasta en el espacio. Y eso también lleva todo un tiempo en la construcción de la imagen, ¿no? ¿Hasta qué altura tiene Hipólito? ¿Qué altura tiene? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo es? ¿Cómo lo miro? ¿No? Hubo ahí un trabajo de muy minucioso, porque también al estar ella sola y sin nada que distraiga, eh, si no está realmente de afuera se nota de una manera muy cruda.
Por eso ahí también Ingrid hizo un trabajo hicimos un trabajo muy minucioso en ese sentido, porque al estar sola, si Hipólito está acá, pero después está acá, ya como público lo rechazás. Entonces, en ese sentido fue súper específico el trabajo con los dos. Y la recepción a las dos nos sorprendió porque, claro, nos metimos en 2 meses así de trabajo full time, casi a un ritmo de teatro oficial, pero en independiente, y hay un punto en el que ya al final no sabés qué va a pasar, ¿no? Llega un punto en el que decís, bueno, no sé, a nosotras, ella me decía, bueno, a vos te encanta, ya está, si después no les gusta, capaz que no le gusta a nadie, esto es una porquería, y las dos comentábamos lo mismo, ¿no? Como que estuvimos en esa actitud, también sin especulación, como que un poco mi deseo de hacer esta obra en este contexto y este año, yo no iba a producir nada este año, ¿no? Porque todo era adverso, todo, Mm, todo, todo. Y después de haber reestrenado Las patas en las fuentes con Osmar Núñez, ay, me volvió del alma al cuerpo y dije, no, yo tengo que hacer, acomodé lugar y este proyecto que lo tenía ahí latente, dije, no, lo vamos a hacer. Entonces el espíritu era, hagamos lo que se nos canta, porque es el deseo, vamos por el deseo y después vemos qué pasa. Claro, y después la recepción fue, no sé, buenísima, ¿no? Como que nos sorprendimos. Me gusta eso también de haber perdido en un punto y después viene todo ese vértigo de, bueno, a mí me encanta, me emociona, me da alegría, ese final me voy contenta y triste al mismo tiempo, pero de golpe ver qué le pasa a las otras personas. A mí me interesa mucho qué le pasa al sí. público, a los espectadores, las espectadoras cuando están ahí con mis obras, no es que me desentiendo, pero de golpe fue del otro lado revelar otra cosa que no esperaba, ¿no? Sí, yo estuve en una función donde hubo, digamos, reacciones súper positivas, o sea, muchos aplausos, ovaciones. Digamos, me parece que como que en algún punto es una obra necesaria en este contexto, desde algún lugar. No, digamos, no es que tenga una relación directa quizás con la situación política, pero sí hay algo de que siga estando el teatro como un espacio de resistencia. Sí, Eh, y lógico, después es la historia de Fedra, digamos, pero hay algo de necesidad de decir, bueno, a Fedra le pasa esto otro, con Hipólito, con Teseo, ella desea, y sigue, y va a seguir deseando, digamos, ¿no? Como ahí hay una cosa de sea como sea. Entonces, eso sí. digo, creo que es algo que es necesario en esta época, es probable. Sí, no, bueno, un poco es lo que te contaba del espíritu del proyecto. Es, bueno, voy por mi deseo. eh, Nada colabora y bueno, apuesto a esto, ¿no? Y que me parece que igual tiene ese lado desde una cuestión más feminista, eh, apostar a eso, Sí, ¿no? Como, y más desde el poder hacer, como como esa fuerza. Para mí era como recuperar esa fuerza, ¿viste? Y ponerla en acto. Eh, a mí por lo menos me hace bien eso ahora, ¿no? No sé si en otro momento la hubiera escrito, porque no sé si me hubiera animado a escribir, pero, pero encontré un lugar ahí que me pareció interesante, sobre todo de construcción y del poder hacer, ¿no? Como el poder hacer está. exacto.
Sí, la verdad que sí, está bárbaro. Bueno, es un poco lo que quería preguntarte, tenía como esas inquietudes y te agradezco el tiempo y la predisposición y sobre todo también agradezco que hayamos tenido una buena conectividad Ay, sí. No, para y poder. gracias por la invitación. A mí me encanta y me encanta también charlar cuando hay unas miradas muy así asertivas sobre el trabajo. Es placentero, placentera la charla también. Bueno, Así que gracias. gracias.